¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Hoy me encuentro haciendo este video aquí en nuestra plataforma de estudio para bueno, vamos a hablar más que todo de cómo funcionan los actuadores. En este caso vamos a explicar el funcionamiento de los más utilizados, los de mayor frecuentemente utilizados. Estos son los que vamos a comenzar. Ok, si quieres seguir aprendiendo de esta carrera de automatización, estamos hablando de neumática básica. Nuestro tema del día de hoy pues va a ser el funcionamiento de los actuadores neumáticos, y pues puede quedarte viendo este vídeo. Bien, vamos a comenzar. En el FluidSync nosotros podemos tomar los diferentes elementos que tenemos acá. Entonces aquí se me hizo una dificultad, pero bueno, ya lo tenemos. Vamos a tomar los elementos más utilizados. Vamos a tomar un cilindro. Voy a iniciar con el cilindro de simple efecto. Cómo funciona estos dos, para explicar el funcionamiento y para explicar cómo es que pues se pueden conectar y verdad, su principio de funcionamiento, la diferencia entre estos dos componentes, que a veces es importante manejarlo. Ok, entonces bien, aquí ya necesitamos algo que lo alimente nada más ligeramente. Solo vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerle un compresor, solo es para la explicación. En el uso del diagrama pues ya hablaremos de otra situación. Entonces estamos hablando de que estos dos elementos son cilindros de simple efecto. Ambos son cilindros de simple efecto. ¿Qué significa eso? Pues que físicamente ellos están compuestos internamente. Lo más importante es que internamente tienen un resorte, y eso pues lo hace trabajar con cierta particularidad. Una de ellas es pues que no pueden ejercer trabajo en ambos sentidos, solo en un sentido. Y la otra situación pues es bueno, que son de corto recorrido, y algunas situaciones hay parámetros que hay que tomar en cuenta después. Entonces aquí vemos una descripción bueno, pero eso no lo vamos a mencionar. Entonces veamos cómo funciona estos dos. Pues ambos son de simple efecto, pero el que estoy señalando ahorita, en su estado inicial, el émbolo está retraído. Cuando lo actuamos, le llega aire en la recámara al lado izquierdo. Al llegarle presión de aire, hace ceder el resorte y el émbolo sale. Cuando hay descarga de aire del lado izquierdo, el aire sale a la atmósfera, al punto 3 de conexión. Al no haber aire, el resorte vuelve a tomar mando, vuelve a hacer esfuerzo y lo hace regresar a su posición inicial. Por lo tanto, este señor, su estado inicial es estar retraído. Entonces, cuando lo actuamos, cuando se actúa, el émbolo sale. Cuando no hay presión de aire, el aire escape a atmósfera por el punto 3 y el resorte lo hace ceder a su posición inicial. De esa manera es como trabaja. Esta es la característica de este cilindro de simple efecto. Ahora, el otro cilindro de simple efecto que tenemos acá es diferente, trabaja de manera diferente al anterior. Simple y sencillamente es porque el resorte lo tiene en la posición diferente al anterior. Entonces el anterior lo tiene al lado derecho de la recámara del émbolo. En este que estoy señalando ahorita, el resorte está al lado izquierdo, ¿vale? Entonces veamos su posición. Su estado normal es que el émbolo inicia estando afuera. Cuando le llega aire a la recámara, se llena aire esta recámara, el émbolo entra. Cuando hay descarga de aire a atmósfera por el punto 3 y ya no hay presión de aire, el resorte vuelve a hacer su trabajo y lo regresa a su posición inicial. Por lo tanto, el émbolo sale. De esa manera es que trabaja el cilindro de simple efecto con el émbolo hacia afuera. Entonces, como podemos ver, en su trabajo entra, y cuando no está haciendo nada, está en reposo, él está afuera. Espero que acá la diferencia es más que entendible y comprensible. Bueno, ahora vamos a hablar del cilindro. Lo vamos a dejar acá porque de hecho lo vamos a estar utilizando. Por aquí lo vamos a poner. Ahora vamos a sacar el cilindro doble efecto. Vamos a sacar este cilindro doble efecto.
pero ya no vamos a poder trabajar con la válvula 3.2, que en su momento en un vídeo pues explicaré lo de las válvulas. Necesitaré una válvula, bueno, vamos a trabajar una 4.2. Vamos a configurarle sus accionamientos por esfuerzo muscular y retorno con muelle. Entonces ahora sí vamos a poder utilizar este tipo de actuador. Entonces el cilindro doble efecto, a diferencia de los de simple efecto, él en su recorrido, en su forma de trabajar, por las conexiones que tiene, ya que este tiene dos conexiones a trabajo, el anterior, el de simple efecto, solo tiene una, pues este puede hacer trabajos en ambos sentidos, en ambos recorridos, tanto cuando sale como cuando entra, ¿vale? Entonces veamos. Cuando yo pulse, cambia de posición de presión. Entonces la presión que está en el punto 2 cambia al punto 4. Entonces al haber aire en la recámara al lado izquierdo, el émbolo va a salir. Cuando cese la presión y haya descarga de aire a atmósfera por este conducto que estoy señalando acá, al punto 3, que es escape a atmósfera, entonces no va a haber presión al lado izquierdo y la presión siempre va a estar en el punto 2, por lo tanto hará que el actuador retorne a su posición inicial. Entonces veamos, yo actúo, cambia de posición la presión y sale el actuador, cesa la presión, hay descarga, retorna el actuador a su posición inicial, ¿vale? Bien, entonces ya está explicada esta situación. Ahora vamos a ver, todos funcionan de la misma manera. Está en modo simulación ahorita, todos funcionan de la misma manera, solo lo único que cambia es el actuador. Si ponemos este cilindro de doble vástago, entonces si lo actuamos, pues va a tener el mismo principio de funcionamiento. Cuando actúo, él sale, en este caso por la forma, por la característica de este cilindro, un émbolo está afuera y el otro está adentro. Entonces cuando estos se alternan, cuando uno entra el otro sale, cuando uno sale pues el otro entra. Esto es bastante sencillo, ¿eh? Entonces ahora vamos a ver este cilindro, doble cilindro de doble vástago. Van a ver que funciona de la misma manera como hemos venido explicando. Es el mismo principio de funcionamiento. Al pulsar, la recámara de aire se encienda y como podemos observar, bueno, aquí estaba pulsando mal, entonces una pareja de émbolo entra y la otra pareja de vástago sale. Así se va a estar alternando esta especie de cilindro para poder hacer su trabajo. Entonces vamos a ver otro. Yo creo que ya lo habíamos tocado. Sí, de hecho creo que ya habíamos hablado de este, pero bueno, si no me acuerdo ahorita si lo hice, pero igual, ¿verdad? Funciona de la misma manera. Por eso les decía en el vídeo anterior que hablábamos de los actuadores, que ambos funcionan como una sola pieza. No puede salir solo la mitad de uno y el otro quedar adentro, no. Si sale uno, sale el otro, porque ellos están unidos. Se dice en teoría, ¿verdad? La parte de la pieza que los une es un yugo, y por lo tanto pues al salir uno debe de salir el otro. Entonces aquí ya está explicado. Este es un actuador lineal sin vástago, como podemos observar aquí. Igual, ¿verdad? Su funcionamiento pues va a ser de la misma manera. Vean, va a variar de posición de acuerdo a donde le llegue la presión del aire. Otro que no hayamos tocado, no sé, el motor. ¿Por dónde está el motor? Vamos a ver el motor. Vamos a ver el motor neumático. Y vamos a girarlo de tal manera que nos permite una posición de conexión. Y pues miramos, ahí está en giro y regresa en el otro sentido, y así sucesivamente. Depende de donde le llegue la presión, pues él va a variar de un lado a otro. Entonces su desplazamiento es importante manejar esto. Este es un actuador de medio giro semigiratorio. Vamos a perdón, saqué el que no era girar lo que lo iba a hacer. Vamos a ver, aquí lo vamos a dejar en este sentido para poder hacer las conexiones.
ahí lo vamos a poner. Entonces, este actuador gira hasta un cierto, este es como un paraguas prácticamente, un parabrisas o de un vehículo, gira para un lado, va para el otro lado, gira para un lado, va para el otro lado. El parabrisas del limpia vidrios de un vehículo, más o menos este es el funcionamiento de este tipo de actuador. Bueno, estos son los actuadores y cómo funcionan, cómo es su principio de funcionamiento. Ya hablamos de toditos, los más comunes, los que se usan con mayor frecuencia. Eso es todo por hoy, pues me despido, soy el profesor Reiner, deseándoles siempre lo mejor a todos y que se unan a nuestra comunidad de Facebook School para que sigamos estudiando la carrera de neurología.